¿Qué? ¿Cómo? Y lo más importante, ¿por qué? No creo haber visto nunca un short que me haya dejado con tantas preguntas. Y puedo vivir con preguntas sin respuesta durante unos 5 segundos. Así que me puse a investigar y pronto descubrí que esto se trata de uno de los inventos más alucinantes que he visto en mucho tiempo. Lo que estás viendo se llama Rosmar H y es una creación del inventor rumano Adrian Roșca. Este prototipo ha aparecido recientemente en internet, ha generado interés en los medios de comunicación, pero el señor Roșca lleva más de una década trabajando en ese proyecto. Por desgracia, el señor Roșca padece de una combinación letal de fe ciega en su propio invento y total falta de habilidad para los medios, lo que le ha llevado a hacer algunas afirmaciones muy atrevidas. Además, cree tanto en su invento que acudió a programas de televisión de talento y de inversiones donde presentó su invento e hizo afirmaciones aún más descabelladas y atrevidas. Además, le interrumpieron y lo echaron de inmediato, sin darle realmente la oportunidad de explicar cómo funciona su invento. Los recientes artículos de prensa también se aprovechan en cierto modo de estas afirmaciones descabelladas del señor Roșca y ridiculizaron el invento en lugar de intentar explicar cómo funciona. Y los comentarios en internet pues hacen más o menos lo mismo, y en cierto modo lo entiendo. Para la mayoría de la gente esto parece innecesariamente complicado y las afirmaciones parecen una locura. Y por eso la gente piensa que es un producto que nunca va a llegar al mercado, un invento de algún chiflado o lo que sea y lo descartan. Pues hoy voy a tener un papel de buen samaritano y abogado del diablo para arreglar todo eso. Porque A, esto queda genial como miniatura. B, creo que cualquiera que haya dedicado décadas de su tiempo y dinero a crear algo merece ser escuchado. Así que quiero explicar cómo funciona esto en realidad. C, creo que de 0 a 100 km por hora en 0.3, estoy seguro de que realmente es posible con este invento. Y D, este video me da una excusa para hacer una maqueta funcional de este coche y poder usarla para explicar cómo funciona. Y hablando de maquetas, la maqueta que verán en este video la he diseñado con Onshape. Como ya saben, Onshape es un software de CAD basado en la nube y en el navegador. No tienes que instalar nada, es una pestaña en tu navegador, lo que significa 0 actualizaciones y lo más importante, 0 errores. Además, Onshape justo acaba de lanzar Onshape Labs, un programa de acceso anticipado que brinda a los usuarios la oportunidad de explorar herramientas de ingeniería impulsadas por IA y otras funcionalidades emergentes. Soy totalmente autodidacta en CAD. Aprendí todo viendo videos de YouTube y haciendo esto en la biblioteca pública de Onshape, solo rastreando cómo otros construyeron cosas increíbles. Para mí, esta combinación de software Onshape y hardware impresora 3D ha demostrado ser un camino increíblemente potente y económico hacia la ingeniería aplicada que, sinceramente, está cambiando mi perspectiva sobre muchas cosas que me rodean. Si quieres probarlo gratis durante 6 meses, los enlaces están abajo. Y aquí está el modelo. Y lo primero que voy a hacer con ello es utilizarlo para secuestrar tu atención porque quiero hablar primero del por qué. Y luego voy a explicar el cómo. Entonces, ¿por qué el coche Rosmar camina? ¿Por qué no se mueve como el resto de coches que hay por ahí? No es así porque, según el señor Roșca, ir andando es la forma más eficiente de desplazarse. Aquí nos muestra cómo caminan los seres humanos. Me pasé mucho tiempo buscando y viendo todas sus apariciones en internet, entrevistas y demás, y ha habido muchas ocasiones en las que no he podido evitar echarme a reír a carcajadas porque la forma en que explica las cosas a veces es de lo más bizarra. Así que me llevó un rato averiguar por qué el coche camina. Pues aquí tienes una explicación un poco más normal. El coche camina porque los coches se desplazan de forma lineal. Piénsalo, el coche se mueve linealmente y en un coche de combustión, por ejemplo, aprovechamos el movimiento lineal del pistón que luego convertimos en el movimiento giratorio del cigüeñal, la transmisión, el diferencial y el eje de transmisión, todas estas piezas y finalmente las ruedas. Y a continuación volvemos a convertir el movimiento giratorio de las ruedas en el movimiento lineal original, ya que ahora el coche tiene que moverse de forma lineal. Los vehículos eléctricos son más sencillos en el sentido de que tienen menos piezas móviles, pero al final cometen el mismo pecado de conversión de movimiento.
Un coche eléctrico cuenta con baterías gigantes y pesadas que utiliza para alimentar su motor eléctrico, el cual hace girar una transmisión de una sola velocidad y quizá un diferencial y demás componentes para finalmente impulsar las ruedas, y de nuevo convertimos el movimiento giratorio de las ruedas en el movimiento lineal del vehículo eléctrico. Y la física nos enseña que convertir un tipo de movimiento en otro varias veces no solo aumenta drásticamente el número de piezas móviles, sino que también reduce la eficiencia. Es una pérdida de eficiencia. Por eso ninguno de los animales tiene ruedas, ¿verdad? Porque los animales también se mueven de forma lineal, pero no tienen ruedas. No desarrollaron las ruedas porque no querían transformar una cosa en otra. Bueno, ninguno tiene ruedas, excepto esa araña tan rara de Animal Planet que se mueve más o menos como una rueda. Al parecer algunas bacterias tienen ruedas. De todos modos, ninguno de los animales geniales tiene ruedas, y a nuestros coches les ponemos nombres de animales geniales. Así que tiene sentido, ¿no? ¿Explicación aprobada? Bueno, el coche Rosmar no solo prescinde de la conversión de un tipo de movimiento en otro, convierte nada en nada, y además no tiene motor de combustión. No tiene ningún tipo de transmisión, diferencial, ni motor eléctrico, y ni siquiera cuenta con baterías de gran capacidad. Solo lleva una batería convencional de plomo ácido de 12 voltios. Sin embargo, a pesar de carecer de todas estas partes, es capaz de alguna manera de lograr hazañas absolutamente increíbles. Por cierto, creo que lo que dicen sobre la velocidad máxima es una auténtica tontería, pero la aceleración sí que es posible. Más adelante en el video vamos a hacer algunos cálculos. Por ahora vamos a explicar cómo funciona. En el corazón mismo del coche Rosmar se encuentra esto, que es un cilindro neumático de doble efecto. En su interior, esta pieza negra es el pistón, que está sellado contra la pared del cilindro. Ahora bien, si introduzco aire por aquí, por este orificio, en este lado del cilindro, y dejo que este lado se ventile a la atmósfera, el pistón se moverá en esta dirección. Ahora bien, si cambio la configuración y envío aire a este lado y dejo que el otro lado se ventile a la atmósfera, el pistón se moverá en la dirección opuesta. Y eso es en realidad todo lo que hay que saber. Fijamos una rueda al extremo del cilindro, movemos el cilindro hacia adelante y atrás, y eso hace que el coche se mueva. Si colocamos una rueda en el extremo del cilindro y movemos el cilindro hacia adelante y hacia atrás, ¿no hace eso que la rueda se mueva sin que el chasis ni el resto del vehículo se muevan de su sitio? Y lo de conectar y desconectar manualmente el suministro de aire, no puede ser que el coche funcione así en la realidad, ¿verdad? Claro, estoy de acuerdo, esto no se parece mucho al coche real. Pues déjame arreglarlo ahora mismo. Déjame instalar unas ruedas y un sistema de control eléctrico de válvulas. Y aquí lo tienen, señoras y señores, la cosa más fea que nadie haya publicado en YouTube. La cima absoluta de la ofensa a los do-it-yourself. Pero funciona, creo. Lo primero que hay que hacer es llenar el depósito. Y ahora, el momento de la verdad. Sí. Ok, probemos para el otro lado. Ok, funciona. A ver si la otra rueda tiene más agarre. No. Pues bien, este es el problema que tenemos. El neumático está patinando respecto a la llanta.
Mi solución consiste en que imprimí en 3D un rodamiento unidireccional y luego lo diseñé para que encajara dentro de una rueda de Lego. Normalmente esto rueda en una sola dirección, pero si intentas girarlo o hacerlo rodar en la otra dirección, estás intentando meter a la fuerza estos pequeños rodillos en un espacio cada vez más pequeño, lo cual por supuesto es físicamente imposible, y eso hace que el neumático ruede con normalidad en una dirección, pero se desvíe en la otra. Así que queremos que se frene cuando empujemos el cilindro hacia afuera. Y si el frenazo es lo suficientemente fuerte, si hay suficiente adherencia con la superficie, entonces lo que va a pasar en lugar de que el neumático retroceda es que la parte delantera y el resto del vehículo, que tiene ruedas y puede rodar libremente, se desplazarán hacia adelante. Por desgracia en mi caso eso no funcionó porque, como ya he dicho, el neumático resbala sobre la llanta. Así que ahora voy a bloquearlo a ver si así funciona mejor. Ahora ya no puede rodar en ninguna dirección, pero no importa, solo es una prueba. De hecho, ha hecho girar el neumático incluso con una brida. Ok, voy a intentar hacer trampa y usar la pared. Ajá. Ok, se torció un poco, pero se movió. Y de vuelta. Ok, hizo la mitad de la superficie de la mesa. Así que tenemos algunos problemas de estabilidad y adherencia. Tenemos problemas de estabilidad porque, como puedes ver, mis ruedas se mueven libremente y giran así. En el coche de verdad van sobre raíles, así que esto nunca pasa. Y tenemos problemas de tracción porque esa pieza 3D que hice no funciona del todo bien con la rueda de Lego. Y el hecho de que no haya ningún peso que ejerza presión en este lado sobre la rueda y el neumático tampoco ayuda. Ahora bien, el coche de verdad por supuesto no utiliza un rodamiento unidireccional. Si fuera así, no podría ir marcha atrás. En el coche de verdad simplemente utilizamos los frenos. Cuando el cilindro se extiende, el disco de la rueda acoplado a ese cilindro queda sujeto. Esto significa que el neumático no se mueve. Y como la fuerza de fricción de un neumático real de coche, con el peso del chasis de un coche real sobre él, es enorme, el neumático sin duda no se mueve de su sitio. Y en cambio, el resto del coche, que puede rodar libremente, avanza. Cuando el cilindro se retrae, se suelta el freno de disco. De ese modo, el neumático y la rueda pueden rodar libremente hacia adelante hasta volver a su posición inicial. Pues bien, esta pieza de aquí se llama solenoide. Básicamente se trata de una válvula neumática controlada eléctricamente que se encarga del correcto funcionamiento de este vehículo. Así pues, el aire pasa desde nuestro tanque hasta nuestra entrada de aire, y tenemos dos salidas posibles y dos orificios de escape. En el solenoide hay un émbolo que se mueve y tapa y destapa los conductos de aire entre la entrada y las salidas. En su estado normal, sin alimentación eléctrica, el solenoide envía aire desde la entrada hacia una de las salidas y permite que cualquier presión presente en la otra salida se escape a través de la válvula de purga. Cuando se aplica corriente eléctrica, en este caso 12 voltios, el aire de la entrada se dirige hacia la otra salida, mientras que el aire que queda en la primera salida se libera. Esto nos permite enviar aire a los dos lados distintos de un cilindro con solo pulsar un interruptor. Ahora ha llegado el momento de abordar el tema tabú. Como probablemente ya habrás adivinado, esto se trata de un vehículo que funciona con aire comprimido. Esta pieza grande que ves aquí es el depósito de aire. Por cierto, un recipiente a presión impreso en 3D alcanzó los 60 psi o 4 bar muchas veces sin ningún problema. Quizás podría aguantar más, pero me da miedo probarlo. En fin, es igual que el auténtico coche Rosmar que funciona con aire comprimido. Por eso no necesita motores, ni motores eléctricos, ni baterías, ya que lo único que necesita para funcionar es aire comprimido. 0 emisiones. Pero hay un problema con los coches de aire comprimido y es que ya se ha probado antes. Grandes nombres como Tata de la India o Peugeot de Francia y muchos otros invirtieron millones y millones de dólares en muchos de los proyectos, pero todos fracasaron. Ninguno de ellos llegó nunca a la producción en serie.
Pero el Rosmar es diferente. Es diferente porque hace una cosa importante de forma distinta a todos los demás coches de aire comprimido que han fracasado anteriormente. El error que cometieron todos los coches de aire comprimido anteriores fue utilizar motores. Algunos tenían pistones de varias etapas, otros probaban con motores de paletas poco convencionales, pero todos utilizaban algún tipo de motor. Cuando se inyecta aire comprimido en un motor, el efecto es idéntico al de la combustión. Se expande. A medida que se expande, empuja el pistón hacia abajo. Pero la expansión del aire crea un problema. Y es posible que hayas tenido ese problema si alguna vez has vaciado un compresor de aire y has observado que se formaba hielo en la salida de aire. Cuando comprimimos el aire, realizamos trabajo sobre él. Aumentamos el número de moléculas de aire en el mismo espacio, lo que hace que se choquen entre sí con mayor frecuencia. Este trabajo realizado sobre el aire aumenta la energía potencial del sistema, que medimos como calor. Pero tras pasar un tiempo en el depósito, el aire acaba enfriándose hasta alcanzar la temperatura ambiente, aunque sigue conservando prácticamente la misma energía potencial. Cuando liberamos el aire comprimido para mover el pistón, el aire se expande y consume su energía potencial, lo que significa que la temperatura debe descender. Y así es, baja muy rápidamente. Esto es lo que se conoce como enfriamiento por expansión. Aprovechamos esta propiedad de los gases en frigoríficos, aire acondicionado y otros aparatos, pero en un motor el enfriamiento por expansión supone un problema. Cuando el aire se enfría, se vuelve más denso. Se contrae y eso significa que la presión disminuye. La expansión disminuye. No queremos menos presión, queremos más presión porque utilizamos la presión del aire en expansión para hacer bajar el pistón. Si hay menos, extraemos menos trabajo de la energía almacenada en nuestro depósito, lo que se traduce en menos potencia y menos autonomía. Esta es una de las razones por las que todos los coches de aire comprimido anteriores tenían una autonomía ridícula. Pero es aquí donde el concepto de Rosmar realmente destaca. Todos los demás coches de aire comprimido tenían motor, y eso incluye el mantenimiento, la fricción y las piezas móviles de un motor. Pero eso también significa que cada carrera del pistón es muy corta. Un motor normal necesita entre 50 y 100 carreras del pistón solo para recorrer la longitud de un coche. El Rosmar puede cubrirlo de un solo golpe. Dado que la carrera del pistón es mucho más larga y tarda mucho más tiempo en completarse, el aire en expansión tiene la oportunidad de absorber mucho más calor del entorno, lo que compensa la mayor parte de los efectos negativos de la expansión. Ok, genial. Pero hay otro problema con el aire comprimido, uno que no es tan fácil de resolver. Un depósito de gasolina de 50 litros contiene unos 1700 megajulios o 470 kilovatios hora de energía. Una batería de iones de litio que ocupa el mismo espacio que un depósito de gasolina de 50 litros puede almacenar unos 65 megajulios o 18 kilovatios hora de energía. Ahora, un depósito de aire comprimido de 50 litros a 350 bar almacena la increíble cantidad de 18 megajulios o 5 kilovatios hora. Por lo tanto, aunque tus cilindros de aire tengan una eficiencia del 95%, eso simplemente no es suficiente. Este es el verdadero problema de los coches de aire comprimido. Espera un momento, hay una solución sencilla. Vamos a duplicar la presión. 700 bar debería duplicar la energía. Con 1400 bar debería ser incluso mejor que los EV, ¿no? No es así. Duplicar la presión no duplica la energía. Un depósito a 700 bar no nos proporcionará 10 kilovatios hora. Nos acercaremos más a 8. Cuando se presuriza algo que ya está presurizado, básicamente se está apretando algo que ya está comprimido. Por lo tanto, cada incremento almacena cada vez menos energía adicional, ya que hay un límite en cuanto a la cantidad de aire que se puede comprimir. Además, un depósito con una capacidad de 700 bar debe ser el doble de resistente, lo que lo hace más grande y pesado y no compensa el menor aumento de presión. Otro problema es el propio proceso de compresión del aire. Seguro que lo has experimentado si alguna vez has utilizado una bomba de aire manual. Cuanto mayor sea la presión, más fuerza hay que ejercer. Es un juego en el que los beneficios son cada vez menores. Aunque tu cilindro de aire tuviera una eficiencia del 100%, lo cual es imposible, el proceso de compresión del aire en sí mismo es bastante ineficiente, con una eficiencia de entre el 40 y el 50%. Y puedes darte cuenta de dónde se ha ido el resto de esa eficiencia si tocas la bomba después de usarla. Estas deficientes propiedades de almacenamiento de energía del aire comprimido también explican por qué la afirmación de que alcanza una velocidad máxima de 600 km por hora es una mentira descarada.
El actual poseedor del récord del coche de serie más rápido es el Yangwang U9 Extreme, que alcanzó una velocidad máxima de 496.2 km por hora. Solo para alcanzar esta velocidad, el Yangwang necesitaba unos 10 kWh de energía. Ahora bien, el Yangwang pesa mucho porque es un vehículo eléctrico. Supongamos pues que nuestro coche de aire comprimido es mucho más ligero. Digamos que son 1500 kilogramos porque no tiene motor, ni caja de cambios, ni diferencial. Para alcanzar tan solo los 600 km por hora seguiría necesitando unos 21 kWh de energía. Y eso se debe a que la energía cinética varía proporcionalmente al cuadrado de la velocidad, mientras que la energía necesaria para superar la resistencia aerodinámica varía proporcionalmente al cubo de la velocidad. Para obtener 21 kWh de energía, se necesitaría un depósito de aire de unos 250 litros a 350 bar. Eso sería muy grande y muy pesado, pero no imposible. Pero aquí viene el verdadero problema. Una batería con un 90% y un 20% de carga sigue ofreciendo el mismo rendimiento del motor. La gasolina ofrece el mismo rendimiento hasta la última gota. Un depósito de aire comprimido no lo hace. A medida que el depósito se va vaciando, la presión interior disminuye y con ella el rendimiento máximo posible, lo que significa que el coche dispondría de la menor potencia precisamente a las velocidades más altas, donde necesita superar la mayor resistencia del aire. Por lo tanto, alcanzar los 600 km por hora con el Rosmar H o cualquier otro vehículo propulsado por aire comprimido es cosa de ciencia ficción. ¿Pero puede pasar de 0 a 100 km por hora en 0.3 segundos? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque 0.3 segundos es el tiempo que tarda el cilindro neumático en extenderse. Si se inyecta suficiente aire en un cilindro neumático, se consigue que se extienda con extrema rapidez. Y puede llegar incluso a los 100 km por hora durante un instante en ese tramo. Y recuerda que la parte delantera del coche se desplaza a la misma velocidad que la extensión del cilindro. Así que tú como pasajero en la parte delantera del coche sales disparado hasta los 100 km por hora casi al instante. Por supuesto, si el vehículo puede mantener ese tipo de aceleración alucinante a medida que se va vaciando el depósito, bueno, eso ya es otra historia. Espera un momento, espera. De 0 a 100 en 0.3 segundos, esos son 9.4 G. Ese tipo de aceleración es la que provoca lesiones en el cuello y hace que la gente se desmaye. Los dragsters de la categoría Top Fuel necesitan unos neumáticos traseros lisos gigantes especiales para alcanzar tan solo 5G. Entonces, ¿cómo demonios piensa hacerlo Rosmar con lo que parece un neumático normal de coche de calle? Pues no tienen pensado hacerlo con los neumáticos, tienen pensado hacerlo con calzos para ruedas. De hecho, se puede verlos, tanto en el concepto como en el prototipo, justo detrás de la rueda. Estas cuñas se adhieren por completo al suelo y a continuación se adhieren firmemente a la superficie para proporcionar un agarre extraordinario. Si dispones de aire comprimido, lo único que necesitas para generar vacío es un eyector. Y el Rosmar tiene un montón de ellos. Básicamente metes aire a través de un Venturi. Y al igual que en un carburador, el Venturi crea una zona de baja presión, es decir, vacío. Cuanto más aire se haga pasar a mayor velocidad por el Venturi, mayor será el vacío que se pueda generar. Así que puede lanzarse a velocidades de vértigo. Pero hay algo que no puede hacer. Comodidad. ¿Te has dado cuenta de que el Rosmar tiene un problema evidente? Sin suspensión. Imagina lanzarte a 9.4 G hacia un bache sin amortiguadores ni muelles. No es posible instalar una suspensión tradicional entre cada rueda y la carrocería del coche, ya que la distancia entre el cubo de la rueda y cualquier punto fijo de la carrocería varía constantemente. Un amortiguador necesita al menos 2 puntos fijos para funcionar. Así que lo único que podemos hacer con el Rosmar es suspender toda la carrocería sobre el chasis, lo que incluiría el propio chasis, los cilindros neumáticos, las ruedas, los cubos, los frenos, los raíles y probablemente incluso los depósitos. Esto da lugar a una gran masa no suspendida y a un comportamiento en carretera muy cuestionable. El otro problema que tenemos con la comodidad es que la propulsión se consigue mediante la expansión de los cilindros. Por eso los pasajeros que van dentro reciben constantemente sacudidas de un lado a otro cada vez que se activan los cilindros. Bueno, sí y no. La comodidad aumenta proporcionalmente al número de cilindros neumáticos. Cuando hay más de ellos, el tiempo que transcurre entre cada extensión es menor, por lo que pueden solaparse en cierta medida para que el trayecto resulte un poco más suave.
Así que es probable que el prototipo de 4 cilindros funcione más o menos bien si se gestiona adecuadamente, mientras que el prototipo de 2 cilindros seguramente no sea nada suave. El otro problema que presenta es que cuando un cilindro se extiende mientras el otro se retrae, se genera un par de fuerzas que básicamente intenta torcer el vehículo, lo que puede afectar muy negativamente a la capacidad de giro. Así que las cosas no pintan bien para el Rosmar, pero espera, aún no hemos terminado, porque hay una cosa en la que este coche puede superar a cualquier vehículo convencional con ruedas que se haya fabricado jamás. Los vehículos convencionales tienen dificultades en condiciones de baja tracción y en pendientes pronunciadas, ya que sus ruedas empiezan a patinar y por lo tanto no avanzan. Sin embargo, el Rosmar H puede simplemente adherirse al suelo gracias a sus calzos de rueda, Vacuumati, y a continuación mover la carrocería para superar literalmente cualquier tipo de terreno. Y de eso precisamente trata la patente original. Esto es lo que el señor Roschka diseñó, una tecnología ideal para la exploración, la minería, el rescate, el ámbito militar, lo que sea. Es un vehículo capaz de circular por los terrenos más extremos. Ok, entonces, ¿por qué anunciarlo al público en general como una revolución en el sector de la automoción? Porque así es como funcionan las startups hoy en día. Haces las afirmaciones más descabelladas y grandilocuentes posibles para atraer la mayor atención mediática posible, lo que a su vez atrae a la mayor oleada inicial de inversores posibles. Utilizas esa financiación inicial con la esperanza de desarrollar la tecnología lo suficiente como para que resulte atractiva para, no sé, un gran contratista militar y luego simplemente lo vendes todo. Este es más o menos el camino que han seguido, por ejemplo, Liquid Piston y Achates Power, aunque con afirmaciones menos descabelladas que las de Rosmar. Al final no se produce ninguna revolución, pero sí que cambia de manos una gran suma de dinero si la tecnología alcanza el nivel de madurez suficiente para una aplicación concreta. Así que no vas a poder ir por ahí conduciendo un saltador de aire comprimido, pero la tecnología es sin duda muy interesante. Y espero que haya sido una buena experiencia de aprendizaje, igual que lo fue para mí. Como siempre, muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto con más contenido divertido y útil en el canal de D4A.